Pues bien, estamos en Éxodo y por eso te invito a que abras su Biblia ahí, en el texto que está en Éxodo, el capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 21. Éxodo 5, del 1 al 21, en la Nueva Versión Internacional. Perfecto. Así dice la palabra de Dios. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y dijeron: Así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos al filo de espada. Moisés y Aarón respondió el rey de Egipto: ¿por qué distraen el pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día el faraón ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota. Son unos holgazanes. Por eso me ruegan: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Impóngales tareas más pesadas, manténgalos ocupados, así no harán caso de mentiras. Los capataces y los jefes de cuadrilla salieron de allí y fueron a decirle al pueblo: así dice el faraón, ya no les voy a dar paja. Vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren. Pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. Fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger hierba seca y usarla en lugar de paja. Los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles: cumplan con su tarea diaria, como cuando se les daba paja. Además, estos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrilla israelitas que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban: ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos como antes lo hacían? Los jefes de cuadrillas israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón y le dijeron: ¿por qué trata así usted a sus siervos? Ya no recibimos paja y a pesar de eso se nos exige hacer ladrillos y se nos golpea por si fuera poco. La culpa es de su gente. Holgazanes, holgazanes, exclamó el faraón. Eso es lo que son. Por eso andan diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora vayan a trabajar. No se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron: que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes, el faraón y sus siervos nos odian. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Amén. En un 20 de agosto de 1973, un joven criminal invadió un banco en Europa con una ametralladora y no tenía muchos planes, no tenía una preparación adecuada. Simplemente disparó al techo y hizo un conjunto de rehenes, 4 rehenes en realidad. Como no tenía ningún plan, en pocos minutos la policía cercó totalmente el banco y él estaba ahí en un secuestro, en un robo a banco, en una situación donde la policía lo tenía encerrado por todos lados. Pero él no tenía prisa. Él estaba jugando, él estaba sin grandes expectativas en realidad. Y en la medida en que la tensión va en aumento, él no sale, él libertó a algunos de los rehenes, quedaron solamente 4,
Y él empieza a hacer algunos pedidos para la policía que no veía cómo sacar a ese hombre de ahí. Uno de los pedidos fue que le trajeran a uno de los criminales más famosos del país, porque lo había visto en la tele. Era una persona sumamente conocida por otros robos y estaba en la cárcel. Y él dijo, quiero que me traigan a este caballero para que él esté aquí conmigo. No sé por qué le pasó en la cabeza. Y la policía accedió pensando, vamos a llevar a ese uno para que ese uno pueda convencer al que está adentro a que se entregue o algo así, a que nos ayude. Hicieron todo un acuerdo con el caballero y el caballero accedió a ingresar ahí a este banco que estaba bajo el dominio de este criminal armado y esos 4 rehenes. El tema es que ese nuevo criminal tenía un perfil sumamente encantador. Era una persona que tenía el cuento. De manera que en pocos momentos, en pocas horas, él estaba ya a cargo de todo el atraco. Él había no solamente conquistado el lugar de liderazgo en ese robo, como empezó poco a poco a conquistar el corazón de los mismos secuestrados. 6 días ellos pasaron ahí, 6 días en ese banco, y la policía no sabía qué hacer. Incluso el primer ministro tuvo que llamar y hablar con los rehenes ahí, pero algo novedoso pasó. ¿Por qué ese hombre era tan carismático? ¿Por qué ese hombre era tan simpático? Los mismos rehenes empezaron a compartir cariño y aprecio por él. De hecho, que cuando llama la policía, cuando llama el primer ministro, ellos se ponen al lado de sus propios captores. Incluso dijeron, sáquenlos de aquí, pero saquen con nosotros también, queremos ir con ellos. Esa situación obviamente que llegó un momento donde no pudo más, la policía logró invadir por medio de una bomba lacrimógena, sacaron a todos los rehenes, pero incluso décadas después, esos rehenes todavía mantienen contacto con sus captores. Ellos fueron arrestados por algunos años, pero de ahí surge lo que quedó conocido como síndrome de Estocolmo. Y es interesante porque en ese cuadro es donde víctimas secuestradas desarrollan una simpatía, afectos positivos, incluso complicidad hacia sus captores, hacia sus maltratadores. Es un mecanismo de defensa, puede ser ante traumas profundos, pero es una situación bastante novedosa, digamos así. Y la persona que definió ese término dijo lo siguiente: incluso la más pequeña de las bondades se magnifica cuando la ofrece tu atormentador, por lo que él parece convertirse en tu protector. Guarden esa frase, porque lo que nosotros hemos leído en el texto de Éxodo 5 tiene mucho que ver con la experiencia de esos rehenes en el banco, y también tiene mucho que ver con la experiencia de muchos creyentes hoy día en su comprensión de lo que es la salvación que Dios entrega. Porque el texto que hemos leído en Hechos 5 comienza diciendo, después de eso, ¿qué? Hemos presentado las últimas semanas. Moisés fue llamado por Dios allá en el monte, se encuentra con su hermano Aarón, luego se encuentra con los líderes, le dice a los líderes de Israel, mira, eso es lo que el Señor me dijo, y todos ellos se pusieron contentos, felices, adoraron al Señor, le dijeron al pueblo, mira, el Señor ha venido en rescate nuestro, así que tenemos que ir, vamos al faraón. Y fueron al faraón, y el primer encuentro con el faraón de Moisés y Aarón no pasó como ellos imaginaban. Sucede que lo que pasó, de hecho, era más o menos esperado. No podemos imaginar que el faraón iba a decir, ustedes quieren salir, ningún problema, váyanse con Dios, Dios te bendiga, oren por mí también. No, no fue así. Claramente que no. Moisés ya había sido advertido que no sería fácil, pero él no pensaba que sería tan complicado. El punto es que ellos no contaban con la astucia de faraón.
¿Y qué hizo el faraón? Primeramente, lo que hizo el faraón fue desacreditar las palabras de Aarón y de Moisés. Porque el faraón podría fácilmente decir, ¿cómo se les ocurre venir ante mí y querer sacar del país todos los esclavos del país, más de 1 millón de personas, así? Es mucha plata, es mucho trabajo, es un costo muy elevado. No, no se va. El faraón podría considerar eso como un crimen de muerte. ¿Por qué faraón no puso Moisés y Aarón en la cárcel? ¿Por qué no los mató? Porque quizás si hiciera eso sería un motivo para una revuelta popular. Estaría formando un mártir para una causa. Faraón fue, en su concepto, más vivo. Dijo, eso que ustedes están contando es todo mentira. Y trató de desacreditar a Moisés. Pero por sobre todo desacreditar a Moisés ante su propio pueblo. Porque lo que hizo el faraón fue promover una división entre el mismo pueblo que venía contra él. Él puso el pueblo contra el pueblo, de manera que al poner el pueblo a trabajar más, diciendo, la culpa es de ustedes mismos porque ustedes han querido salir, así que dejen de esas tonteras y pónganse a trabajar. Al hacerle eso, el pueblo quedó con la idea de que, como vimos al final, oye, ustedes nos han hecho daño. El pueblo, esclavizado por el faraón, fue a reclamar que Moisés le estaba haciendo daño. Exactamente lo que el faraón quería. Pero ese texto es muy interesante porque luego al final del versículo, del capítulo, está la oración de Moisés. Y Moisés dice así, y Moisés se volvió al Señor y dijo, ay Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? Para esto me enviaste. Desde que me presenté ante el faraón y le hablé de tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. El pueblo estaba en una peor situación, Moisés estaba confundido, lo que parecía un inicio prometedor fue un verdadero fracaso. Comenzamos mal. Pero todo lo que está pasando aquí no era un fracaso de los intentos de Dios. No es que Dios no había considerado, no consideré que el faraón podía haber hecho eso. ¿Qué hago ahora? No, no es así. No es que Moisés no fue sabio lo suficiente como para decir las palabras correctas al faraón para destrabar su corazón. No, tampoco era así. Lo que pasó acá fue intencional. Lo que pasó acá fue que el Señor estaba trabajando de forma a dar a todos ellos y a nosotros la correcta perspectiva de la salvación. Porque si fuera muy fácil, los israelitas podían pensar, viste, fue fácil, es simplemente pedir y ni se iban a dar cuenta del dolor y de la esclavitud y de la maldad del faraón. Quizás podrían pensar, nos hemos librado por nuestra propia fuerza, nos ingeniamos. Así que cuando tengamos cualquier problema, levantamos un líder que interceda por nosotros y ya está. Tenemos la solución de todos los problemas en nuestras manos. Lo que el Señor va a hacer no es que Él va a empeorar la situación. En ese capítulo lo que vamos a ver y en los siguientes es que el Señor está revelando, mostrando al pueblo el real estado de perdición. Mira cuán esclavos son ustedes. Mira cuán maligno es aquel que lo tiene como esclavo. Para que teniendo eso en mente, puedan ustedes descubrir de qué les estoy librando. Y más, puedan darse cuenta de que es imposible de que alguien los saque de ahí, excepto que lo haga yo. El Señor está dando aquí en ese texto una correcta perspectiva de la salvación y revela 3 cositas importantes acá para darnos perspectiva. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo acá? Lo primero que el Señor está haciendo acá es revelando su poder. Y usted va a decir, sí, pastor, eso todo lo que el texto de Éxodo
nos muestra el poder de Dios por medio de sus señales y maravillas. Pero aquí en ese texto, yo leo el texto y no veo ningún milagro del Señor. De hecho, al final Moisés está reclamando que el Señor no hizo nada. ¿Cómo el Señor está revelando su poder en ese texto? El Señor revela su poder de distintas maneras y aquí vemos una forma muy interesante. Porque el texto comienza con Moisés presentándose al faraón. ¿Y qué dice faraón? ¿Y quién es ese Señor? Yo no conozco ningún Señor. Están inventando nombres para mí ahora. No lo conozco. El primer argumento de faraón es ningunear a Jehová. Es quitar a Jehová la autoridad. Yo no lo conozco y ni le voy a hacer caso. Y ese argumento es un argumento que se establece en una pelea política de poder. Y en esa pelea política de poder, él está luchando por autoridad. Lo que él quiere decir es que quien define las cosas aquí soy yo. Yo no reconozco la autoridad de esa otra divinidad. Y por lo tanto, quien decide sobre el futuro del pueblo soy yo. ¿Por qué? Porque soy yo el que tengo el pueblo en mis manos. El pueblo es mío. No es de Jehová, es mío. Eso es lo que él quería. Esa lucha por poder. Aquí, por medio de ese diálogo, por medio de esa confrontación verbal, revela que muchas veces, antes de llegar a escalar a milagros sobrenaturales, la disputa por poder se da en el ámbito del debate, de la discusión. Porque ahí es donde se va a definir quién tiene o no autoridad, quién tiene o no razón, quién tiene o no derecho. Y eso es lo que le está haciendo el faraón acá. Él está luchando por el derecho de controlar el futuro del pueblo, el derecho de controlar la posesión del pueblo. Es mi pueblo. Y yo soy superior a esa divinidad que ustedes están clamando ahí. Pero el faraón no solamente pide para sí toda autoridad, ninguneando al Señor, pero dice, ¿y por qué ustedes distraen el pueblo de sus quehaceres? Muy inteligente esa sacada. ¿Por qué? Porque lo que hace el faraón es desviar el foco de lo que realmente importaba. El problema, el elefante en la sala era, ese pueblo quiere dejar de ser esclavo mío y partir del país. Ese es el problema. Pero ¿qué hace el faraón? Dice, eso no es un problema, el problema está resuelto, ustedes se quedan. El problema es que ustedes dejaron de trabajar. Mira, dejen de preocuparse con esas tonteras y vuelvan al trabajo. Al desviar el foco nuevamente al trabajo, lo que hace es llamar atención y poner el juego en su territorio. ¿Por qué? Porque ese debate de quién es Dios y quién no es, podía ir por un camino muy complejo donde él no tendría respuestas. Lo que él sí tenía respuesta y donde podía administrar con total habilidad es cómo el pueblo está trabajando. Eso es lo que importaba para él. Por eso al desviar el pueblo del problema central para el problema secundario, pone el pueblo en una esfera donde él tiene todo el control. Por eso dice, ustedes están ahí muy desocupados. Así que por estar distraído, voy a poner a ustedes en el foco que debieran hacer. Pero mira lo satánico aquí de la movida de Faraón. Faraón decía que el pueblo estaba distraído por pensar en salir del país. Pero en realidad es el faraón quien está distrayendo al pueblo de sus sueños de libertad, poniéndole más trabajo. Él está literalmente acusando al pueblo de hacer lo que él mismo está haciendo con el pueblo. Y así él lucha por poder, siempre para tener el pueblo distraído de sus reales problemas y preocupado de las cosas y de los problemas que él mismo creaba para el pueblo. Porque al fin del cuento la pregunta es, ¿de quién es ese pueblo? ¿A quién le pertenece el pueblo de Israel? Cuando Moisés se presenta ahí, el capítulo 5, versículo 2, dice, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Dios estaba diciendo, ese pueblo que está ahí en ese territorio es mío, me pertenece. Yo tengo derecho legal y eso en aquella época se entendía también así. Había un derecho legal
por el dominio espiritual que había Jehová por sobre su pueblo. Por eso el Señor estaba reclamando su pueblo. Y fíjense ustedes, las palabras que utilizamos para salvación como redención, rescate, sugieren siempre la idea de que algo se perdió y algo se está recuperando, pero que se recupera porque hay un derecho por detrás. Si usted pierde su celular y lo recupera, puedes decir así porque lo recuperé. Pero si usted vende su celular, no lo puedes recuperar a menos que lo compre de nuevo, porque deja de ser su propiedad. Aquí tenemos al pueblo que pertenece al Señor, y el Señor está reclamando derechos sobre su pueblo. Y lo que el Señor quiere mostrar al pueblo de Israel sobre todo es que ustedes no le pertenecen al faraón. Ustedes no le pertenecen al Egipto. De la misma manera que nosotros no pertenecemos al pecado. Por más que fuéramos esclavos del pecado, nosotros no pertenecemos al pecado. Y es por eso que Cristo nos redime. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos acá. Aquí, en esa disputa sobre a quién le pertenece Israel, el faraón va a utilizar todo su poder para ejercer sus derechos sobre Israel. Pero Dios quiere que Israel aquí, en ese momento, se dé cuenta de cuán esclavos ellos son. Dios quiere que el pueblo de Israel entienda, mira, ustedes no le pertenecen a ellos, pero ellos están oprimiendo a ustedes indebidamente. Ese dominio que ellos tienen sobre ustedes está fuera de la legalidad. Y yo tengo todo el derecho de sacar a ustedes de ahí. Ustedes no pertenecen ahí. ¿Y por qué eso es importante? ¿Y por qué eso revela el poder de Dios? El poder, no solamente el poder para hacer grandes cosas, pero el poder y el derecho legal de Dios sobre el pueblo. Revela porque al decir que ustedes no son esclavos, sino que son hijos del pacto, me pertenecen a mí. Ustedes deben confiar en que yo, por tener el derecho, los estoy trayendo para afuera. Y más, al mostrar la ilegalidad del dominio del faraón y al revelar la malignidad de la manera como faraón les trataba, el Señor quiere que entendamos que Israel no merece estar o no debe estar en Egipto. De igual manera el Señor, en el Nuevo Testamento dice, cuando nos traslada del imperio de las tinieblas para el reino del Hijo de su amor. Lo que el Señor nos está mostrando es que nosotros debemos abandonar y dejar hacia atrás el mundo y sus pasiones. Porque Egipto, en el contexto bíblico, es interpretado sobre todo ese mundo caído, toda esa cultura secular en la cual nosotros habitamos. Nosotros habitamos ahí, estamos ahí, pero no pertenecemos a eso. No es lo que somos, no es nuestra identidad. No tenemos que cuadrarnos entre izquierda y derecha. No tenemos que abrazar movimientos y ideologías y deseos. No somos ahí. Y el Señor quiere que entendamos eso. No tenemos esa identidad. Y el mundo no tiene derechos sobre nosotros de mantenernos esclavos en esa condición. Pero el problema es, y eso es lo que el Señor quiere hacer acá, al hacer con que el faraón se enfurezca, el Señor revela toda su malignidad. Y el problema de mucha gente hoy día, así como los judíos en la época, es de llegar a pensar de que el mundo no es tan malo así, de que se puede adaptar las cosas, se puede ajustar, no hay que ser tan fundamentalista así. Por eso solo piensa que no se ha dado cuenta de cuán esclavo es. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Al revelar su poder, revela Dios también su derecho sobre nosotros. Pero Dios no solamente revela su poder, pero también Dios quiere mostrar aquí al pueblo su amor. Y ahí ustedes van a decir, no, pastor, ahora sí que sí, no hay nada de amor acá. Todo lo contrario. Todo lo que vemos acá en ese texto es el no amor. ¿Por qué? Porque claramente es exactamente lo que Moisés va a reclamar al final del capítulo, el versículo 22 y 23. ¿Cómo Dios muestra su amor en ese texto acá? ¿Qué es lo que dice el faraón? No le den paja.
La idea es que ellos trabajaban en una estructura donde el faraón proveía los recursos y ellos hacían los ladrillos, y eso permitía que ellos hicieran en una velocidad X. ¿Qué hizo el faraón? Les quitan los recursos y dicen: ahora ustedes tienen que buscar los recursos para fabricar los ladrillos. Esa estrategia del faraón era maligna pero genial a la vez. ¿Por qué? Porque en ese forcejeo político, el faraón no responde simplemente echándolos a la cárcel, no responde simplemente castigándolos de la nada. ¿Qué es lo que hace el faraón? Crea un problema. No un problema para sí, un problema para ellos. Pero crea un problema para ellos y dice: mire el problema que ustedes mismos trajeron sobre ustedes. Es una manera indirecta de oprimirlos, pero una manera sistemática. Barata, porque ahorra en desgaste físico de sus propios captores, y los pone en una situación muy complicada. Y es ese tipo de opresión que una cosa es que se te venga el gobierno encima con palos, con armas y con cárcel. Otra cosa es que te vaya haciendo la vida imposible, que te vaya subiendo el impuesto hasta el borde de lo imposible, que te quite todos los derechos, que te impida de vivir, que te haga la vida así como en todos los aspectos insufrible, insoportable. Eso es lo que hizo Faraón. Y esa forma maligna de obligarlos a trabajar más, no solamente los dejaban ocupados por un lado, pero por otro lado les iba aplastando. Eso es lo que él quería hacer. Y con eso decía dos cosas. Primero, ustedes no pueden escapar de mí. Yo puedo hacer lo que yo quisiera con ustedes y ustedes no pueden decir nada. Yo tengo el total control sobre ustedes. Pero por otro lado, y lo más importante, que lo que quería decir el faraón era: mira cómo sus propias ideas alocadas les hacen sufrir. Ustedes están así por culpa de ustedes mismos. Si ustedes fueran leales al faraón, no se les había sucedido tan mal como están ahora. Y eso es intencional, porque lo que el faraón quería transmitir era: nosotros hemos sido muy blandos con ustedes. Hemos sido muy blandos con ustedes. Así que, ya que ustedes se han puesto revoltosos, vamos a entonces aumentar la demanda y la exigencia de ustedes. El mensaje que él quería transmitir era: nosotros no hemos sido suficientemente duros con ustedes, y como ustedes no han reconocido nuestra generosidad, vamos a actuar ahora con firmeza. Y al mismo tiempo, lo que el faraón quería era que el pueblo percibiera primeramente a sí mismo sin poder de abandonar Egipto, sin condiciones y sin capacidad de salir de ahí. Ellos estaban en una situación donde el faraón les puso contra la pared y dijo: mira, ustedes no tienen cómo salir de acá. Están bajo mi control y mi dominio y no hay cómo. Pero por otro lado, el faraón plantó una idea de que, incluso por medio de un acto de pura maldad, plantó la idea de que a lo mejor el faraón no es tan malo, o no es tan malo como podría ser. Si nosotros cooperamos con él, nuestra vida puede mejorar. Y nosotros estamos mal ahora, ya estábamos mal antes, pero si estamos peor ahora, es porque nosotros hemos sido malagradecidos. Mira lo absurdo. Mira el Estocolmo acá. Totalmente. Y eso se verifica. El faraón, ¿qué es lo que dice? Ustedes son holgazanes. La culpa, y él utiliza varias veces esa expresión, tanto para Moisés como para los líderes del pueblo. La culpa es de ustedes. Al calificar la postura de ellos como holgazanes, ¿qué es lo que el faraón quiere decir? Ustedes están ociosos. Y ustedes están ociosos porque hemos sido muy blandos con ustedes. Así que ahora ustedes van a ver cómo es la dureza de verdad, por culpa de ustedes.
Y más, vemos que la estrategia del faraón funciona, porque al final del texto, los líderes de cuadrilla israelitas se vuelven contra Moisés y Aarón diciendo: por culpa de ustedes, el faraón y sus siervos nos odian. Y aquí uno lee ese versículo y dice: ¿solo ahora se dan cuenta de que el faraón odia a ustedes? ¿No les parece raro? ¿Qué es lo que ese texto revela acá? Algo que ya debiéramos imaginar. De alguna manera, el pueblo de Israel, porque era un pueblo muy numeroso, a cargo de muchas tareas en el país, de alguna forma, muchos de ellos se habían adaptado a la cultura y al pueblo de Egipto. Habían logrado puestos, y esos puestos fueron dados por los egipcios. Pero los egipcios confiaron en esas personas. ¿Por qué? ¿Porque eran lindos? ¿Porque tenían ojos azules? No, ¿por qué? Porque lograron su confianza. ¿Cómo? Adaptándose a su discurso. Ellos se estaban adaptando ahí. Ellos pensaban: la vida es esa, vamos a vivir aquí de la mejor manera que podamos. Por eso asumieron esos cargos. Ellos esperaban, por medio de su labor y de su trabajo, conquistar el favor de sus amos. Pero lo que estaba aquí en batalla no solamente era la posesión del pueblo, el derecho por el pueblo, pero también era el amor del pueblo. ¿A quién el pueblo amaba? ¿A quién el pueblo quería pertenecer? Y aquí vemos a israelitas que querían ser amados y reconocidos por los egipcios. Y el Señor diciendo aquí, por medio de todo eso: mira cómo el corazón de ellos anhela ser amado por sus propios captores. Estocolmo. Ellos quieren ser amados y reconocidos por aquellos que los oprimen. Pero mira cómo son crueles aquellos que los oprimen. Y ahora ellos ponen la culpa en Dios por estarles haciendo la vida imposible. Pero quien los puso la carga fue el mismo faraón. Y aquí vemos cómo la estrategia del faraón estaba funcionando hasta ese momento. En su cabeza al menos. Porque todo eso es intencional por parte del Señor. Porque lo que hace el Señor es revelar la naturaleza del corazón de esa gente, para cuestionarles: ¿dónde está su amor? La duda aquí para los israelitas en aquel momento era: ya, ¿quién efectivamente está a mi lado? ¿De qué lado debo estar? Porque de un lado tengo el Señor, que no me apareció a mí, no me apareció a mi líder, sino que apareció a un compadre que hace 40 años desapareció y volvió ahora diciendo que ha visto el Señor. Así que mucha fe tengo que tener, porque el Señor a mí no me ha dicho nada. Y si usted cree que el chileno solamente es desconfiado, los israelitas yo creo que son más. Muy desconfiados. Y los israelitas empezaron a seguir la onda de Aarón y de Moisés, pero llegó acá y dijo: no, ahí está complicado, compadre, y no sé. No sé si te apareció de verdad. Incluso Moisés estaba: Señor, ¿qué me has hecho? Mira lo que me hiciste pasar. Quedé en vergüenza, porque la situación empeora en vez de mejorar. Complicado. Lo que el Señor quiere revelar aquí es que claramente el problema estaba en el corazón del pueblo. El faraón jugó con la certeza de que la opresión que ellos estaban experimentando hoy era opuesto a la esperanza del mañana. Es decir, abandonen la esperanza que la opresión disminuirá. Pero si ustedes alimentan esa esperanza, la opresión aumentará. Y contra esos dos factores, los judíos quedaron. Está la esperanza que yo no veo, de un Dios que me apareció no a mí, sino que a un tercero. Y está la opresión que la siento todos los días. No solamente yo, sino que toda mi familia. ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Pero ¿cómo Dios muestra su amor en todo eso? Dios muestra su amor de una forma indirecta, mostrando que efectivamente Egipto no los amaba para nada. Ya era obvio. Pero lo que el Señor estaba haciendo es tratar de desconstruir
cualquier afecto y cualquier anhelo y cualquier deseo de pertenecer a esa cultura. Egipto no los ama. Habla de amor. Ellos hablan de hacerte favor. Ellos hablan de darte algo, pero es todo mentira. Es una estrategia maligna de dejarte ahí preso. Es una falsa esperanza. Pero más, el Señor muestra su amor insistiendo en ofrecer redención a ellos, una redención que es absolutamente imposible del plano político, absolutamente imposible del plano humano, absolutamente imposible del plano militar. No hay cómo, no hay cómo, no hay cómo, no hay cómo. Y el Señor está mostrando una y otra vez más, es imposible que ustedes salgan de ahí. Pero es por eso mismo que yo les estoy sacando. Yo quiero que ustedes entiendan, no es fácil, no es factible, es imposible rescatarla a ustedes. Pero yo muestro mi amor insistiendo por todos medios, confrontando todos esos poderes, destronando todas esas autoridades, mostrando todo mi dominio, porque yo amo a ustedes, ustedes son mi pueblo. Es así como Dios demuestra su amor. Pero ellos aquí en ese momento, incluso ellos, estaban en contra de la salvación. Es exactamente lo que pasa con todos nosotros. Porque cuando Dios te salvó, Dios no te salvó porque tú quisiste ser salvo. Dios nos salva incluso contra nuestra propia voluntad, porque nuestra voluntad es muerta en pecados. Y quien está muerto en sus delitos y pecados no quiere a Dios, no quiere ser salvo por Dios, no entiende a Dios, no desea a Dios, no ama a Dios y simplemente está diciendo: Señor, déjame en paz. Pero es ahí donde el Señor nos encuentra. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Lo mismo que está haciendo acá, abriendo nuestros ojos para que veamos que aquellas personas a las cuales nosotros amamos, aquel sistema en el cual estamos viviendo, toda aquella ideología que pensábamos que era la solución del mundo, todo eso nos odia y nos destruye. Al darnos vida, el Señor nos hace ver que lo que nosotros amábamos nos odiaba y que solo Él nos ama. Pero estábamos amarrados, esclavizados, en cadenas, imposibles de salir de ahí. Pero Él demuestra su amor cuando nos amó, cuando nosotros todavía no éramos amables. Y eso es lo que está mostrando aquí con los israelitas. Y la mentira de Faraón permanece hasta hoy día. Dios nos pone una carga de vivir. Y mucha gente entiende que creer en Dios es eso. Creer en Dios es una carga. Seguir a Jesús es un peso. De manera que si yo vivo sin Dios, estoy libre. Hay incluso una expresión para eso. Soy un libre pensador. Porque el que tiene fe es obligado a seguir y vivir según su fe. Pero el que no tiene fe, vive como quiere. Es libre. Esa es la mentira que se ha implementado, así como la mentira de Faraón, se ha implementado en nuestra cultura. Pero es todo al revés. Es exactamente al revés. Porque no hay nadie libre sin Dios. Estamos presos, muertos en nuestros pecados, y estamos amando a aquellos que nos destruyen y diciendo: estamos libres sin Dios. Y esa es una terrible mentira. No hay libertad sin Dios y no hay amor fuera de Dios, porque mi pecado me odia, mi pecado me destruye. Y si no es Dios para librarme de la amarra del pecado en mi vida, seguiré en esclavitud de ese pecado, siendo destruido por él y viendo mi vida siendo destruida por él. Dios entonces va y destruye esa falsa dicotomía del Faraón. Faraón decía: si ustedes me obedecen, tendrán mejores condiciones de vida, pero si resisten serán aplastados. El Faraón puso solamente esas dos opciones ante el pueblo y el Señor dice: no es así. Si ellos me obedecen, ellos disfrutarán de la tierra que yo les he prometido, porque yo soy superior al Faraón y yo soy el pueblo de ellos, que los va a sacar con mano poderosa.
porque yo los amo. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Pero por fin, el texto nos muestra acá que el Señor claramente nos quiere enseñar paciencia. Porque esa es la pregunta que hace Moisés al final. Señor, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me hiciste eso? Tú no has hecho nada para librarlos. Es una acusación dura ante el Señor. ¿Por qué no hiciste nada, Señor? ¿Por qué no actuaste? Y no nos deja una pregunta. Si Dios nos quiere salvar, ¿por qué no lo hace instantáneamente? ¿Por qué no hace de una forma automática? ¿Por qué nos llama a vivir en un proceso de santidad progresivo? ¿Por qué vivir todo eso? ¿Por qué soportar todo eso? Los avances y retrocesos, las caídas, las levantadas. ¿Para qué? ¿Por qué el Señor simplemente no nos promueve para la gloria y chao? ¿Para qué andar aquí dando jugo? Ay, Señor, y no sé qué. Y lo mismo acá con los hebreos. Porque el Señor, si quería salvar, si era tan bondadoso, si era tan poderoso, si era tan genial, porque Él no fue y dijo, ¿sabe qué, Faraón? Hasta aquí nomás llegamos, así que un abrazo, el pueblo me lo llevo yo, hago todos los milagros en un solo día y chao. ¿Por qué el Señor no hizo eso? Porque el Señor no hace lo que yo quiero, el Señor hace lo que Él quiere y Él tiene su estrategia con eso. Por eso Él demanda paciencia, porque paciencia es importante. Paciencia es resultado del conocimiento del carácter de Dios y confianza en los propósitos de Dios. Y lo que Dios quería era que su pueblo, en primer lugar, conociera a Él y confiara en Él. Si el Señor hiciera un gran milagro de la noche a la mañana, el pueblo no iba a tener tiempo de procesar y de depositar su confianza en Jehová. Iba a salir diciendo, mira cómo nos salvamos nosotros, fue rápido, automático, así lo hicimos. Nosotros somos bacanes. Al hacerlos esperar, el Señor no solamente estaba enseñando a Egipto su poder, pero estaba enseñando a su propio pueblo también su poder. Porque aquí la salvación, así como automática, instantánea, no revelaría la importancia del poder de Dios. No revelaría dónde estaba parado el corazón del pueblo. No le revelaría la confianza que debieran tener en Dios para ser salvos. Ellos no conocerían a Dios. Por eso el Señor está llamando al pueblo a confiar en Él. Solamente en lo que Él ha dicho. Confía en mi palabra. Antes de ver las obras, confíen en lo que yo les digo. Eso es confiar, eso es paciencia, eso es esperar. Porque incluso una salida instantánea podía producir un efecto negativo, un efecto donde el mismo Egipto se iba a victimizar. Ustedes saben cómo eso funciona. Pobre de nosotros, estábamos acá y de la nada ese pueblo nos traicionó. Y eso generaría en el corazón de muchos israelitas sentimientos encontrados contra sus antiguos captores. Porque fíjense ustedes, si incluso después de todas las plagas, después de todas las señales, después de que Dios abriera el mismísimo mar, pasaran por dentro, columna de nube, columna de fuego, milagros, poderes, maravillas, el pueblo llega al otro lado y de repente 3 días así como con poca comida y dice, chuta, que echo de menos Egipto. Allá al menos tenías una cebolla, tenías unos ajos. Éramos esclavos, sí, pero qué tan duro el corazón del pueblo, ¿no? El Señor conocía a su pueblo, el Señor conoce a su pueblo. Por eso la paciencia de los procesos son necesarios porque nuestro corazón es duro. De la misma manera, cuando la carne es dura, hay que cocinarla más tiempo, ¿no es verdad? Para que quede más blandita. Yo no sé nada de cocina, pero yo estimo que sea así. Es exactamente lo que hace el Señor. Dios tiene sus procesos, pero también tiene procesos con sus líderes. No solamente el pueblo tenía corazón duro, Moisés también. Moisés y Aarón no tenían una fe perfecta en el Señor. Su fe era imperfecta y el Señor estaba trabajando también en ellos. Y aquí la oración de Moisés en los versículos 22 y 23 revela eso. Los líderes del pueblo también tenían un corazón y una fe imperfecta en el Señor. Y el Señor estaba ahí trabajando eso, esa confianza de ellos en el Señor. La agonía que ellos estaban viviendo era necesaria
¿Por qué? Porque el corazón humano es engañoso. Y el enemigo, no solamente el faraón, pero también Satanás, es muy sagaz para aprovecharse de nuestras debilidades y utilizarlas contra nosotros. Por eso el Señor los conduce a esperar, porque esperar también es adorar. Es confiar en una promesa contra las circunstancias que yo estoy viviendo. Es confiar en una palabra contra mis sentimientos. Mis sentimientos dicen una cosa, mis emociones dicen una cosa, mi situación dice una cosa, pero el Señor dijo, el Señor habló, la palabra del Señor es suficiente. Por eso esperar es confiar, por eso esperar es adorar, por eso esperar es depositar en el Señor nuestra salvación. Y más, esperar es asumir una identidad que proviene de Dios. Porque lo que el Señor quería que ellos entendiesen es que ellos no eran esclavos. Ellos estaban esclavos, pero ellos no eran esclavos. Porque ellos eran pueblo del pacto, pueblo del Señor. El Señor les estaba sacando de esa situación de esclavitud. Les estaba dando territorio, les estaba dando futuro, les estaba dando identidad. Los procesos de Dios en nuestras vidas sirven para hacernos asimilar la identidad, la nueva identidad que aquellos que nacieron de nuevo reciben del Señor. Y experimentar esa nueva identidad no es automático, toma su tiempo y el Señor trabaja eso en nosotros. Esperar es hacer cumplir el plan de Dios, es abrazar ese plan, es desear ese plan. Así como oramos en el Nuevo Testamento, hágase tu voluntad. Solo puede orar, hágase tu voluntad, quien está dispuesto a tener paciencia para seguir los planes del Señor. Ahora, el Señor claramente los llama a la paciencia, y la paciencia es lo opuesto a la acomodación. Muchos judíos, muchos israelitas ya estaban vendiéndose de cierta forma. El Señor aquí los llama a soportar el sufrimiento sin venderse a sus captores. Lo opuesto a la paciencia aquí es la acomodación, la adaptación a Egipto. Y aquí el Señor les muestra que la salvación no es solamente un evento futuro, no es solamente la tierra prometida. La salvación comienza con un estado mental, con la ciencia de que yo no soy lo que el faraón dice que yo soy. Yo tengo un Dios y ese Dios es más poderoso. Ese Dios me salva, me conduce, me transforma hacia una nueva humanidad. Salvación es confiar en lo que Dios dijo que yo soy, solo por el hecho de que Él me lo dijo. Ahora, ¿se acuerdan de esa frase? La más pequeña de las bondades se magnifica cuando la ofrece su atormentador, por lo que Él parece convertirse en tu protector. Y eso es exactamente lo que pasa con muchos cristianos, tratando de adaptarse al mundo en el cual estamos, sin darse cuenta de cómo el mundo lo maltrata, lo esclaviza. Cómo la carne, el pecado, la idolatría de su corazón lo tiene esclavizado. Y lo tiene tan esclavizado, y la pomada fue tan bien vendida, que quizás alguien va a decir, no, pastor, no es tan así. Claro que no, es peor que eso. Porque quizás tus propios ídolos te han dado beneces para hacerte sentirse bacán, mientras tú se vende en la idolatría de ellos. Lo que el Señor nos llama es abandonar todos los ídolos, es no tener nada que no solamente a Él, es no escuchar a nadie más sino solamente a Él. Es no seguir ninguna ideología sino solamente a la de la palabra, no escuchar ninguna voz sino solamente a la de nuestro Salvador. Eso es el llamado del Señor para nosotros, para que dejemos ese estado, esa síndrome de Estocolmo espiritual en la que muchos viven ahí, amando sus atormentadores como si fueran posibles salvadores y no lo son. El Señor nos llama a salir con Él. Por eso, mira con atención la miseria de donde Dios te sacó. Mira con atención a la miseria de donde Dios te sacó. Quizás uno hoy día no se da cuenta. Piensa que está bien.
Y piensa que tener la familia que tengo y tener la vida que tengo es porque yo me porté bien y yo trabajé, yo estudié y que todo es mérito mío. ¿Cuántos no están acá? Quizás todos, solo por la gracia misericordiosa de Dios. ¿Cuántos de nosotros no podrían estar hoy día en ese exacto momento? Botados en la drogadicción, en la prostitución, en la miseria, en la arrogancia, persiguiendo sueños y ídolos falaciosos y mentirosos, destruyendo su vida, casado o divorciado por la 14ª, 15ª vez, buscando ahí amor y respeto y reconocimiento en cosas inútiles, despertando sin sentido, sin propósito, totalmente destruido por la vida. Pero el Señor nos sacó de esa vida y nos trajo a un otro camino. Y quizás uno mira ese camino y dice, mi vida es aburrida. Seguramente vivir en pecado es una aventura, pero no es para nada placentero. Mira con atención de dónde Dios se sacó, la malignidad de la esclavitud de donde Él nos redime. Y ve ahí cómo el Señor nos ama. Que podemos terminar ese mensaje leyendo el texto que está en Salmo 130, que dice así: a ti, Señor, elevo mi clamor desde lo más profundo de mi ser. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi súplica, a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendría en pie? Pero en ti se halla perdón, y por eso debe ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que las centinelas de la mañana. Como esperan las centinelas de la mañana, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie en su lugar. Vamos a orar.